Buenas. Vamos con esta segunda parte del cerebro donde vamos a hablar ahora entonces de su configuración interna. Y aquí este esquema ya lo hemos visto al principio, lo reduje a tronco encefálico, diencéfalo y hemisferios cerebrales. Recordemos que la sustancia gris del tronco encefálico son los núcleos, ya sean los núcleos propios de los pares craneales o los núcleos del tronco encefálico. Aquí la sustancia gris del diencéfalo le dibujé solamente los tálamos, pero acuérdense que tiene también el hipotálamo. Y acá les dibujo núcleos en los hemisferios cerebrales. Este que sería el núcleo caudado, acá el globo pálido y putamen, también está el claustro, ¿ok? Y finalmente la corteza cerebral, que también es sustancia gris. Eso con respecto a la sustancia gris de acá. Ahí les dibujo la sustancia blanca del tronco encefálico, y sabemos que son fibras ascendentes o descendentes y de asociación, que comunican entonces, llevan la vía hacia el cerebro o desde el cerebro, ¿ok? Y ahí tenemos esta estructura de sustancia blanca que sería la cápsula interna. Fíjense que está pasando por lateral al núcleo caudado y al tálamo y pasa al mismo tiempo interno al globo pálido y al putamo. Esta sería la cápsula externa y esta la cápsula extrema. Cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Y ahí la vamos a ver. Y después todas esas fibras se terminan yendo hacia las distintas partes de la corteza cerebral o vienen de las distintas partes de la corteza cerebral a través de la corona radiada. Ahí les dibujo el cuerpo calloso, que fíjense que es una fibra interhemisférica porque conecta ambos hemisferios. Y acá tenemos entonces una fibra de asociación cualquiera, que esquemáticamente se las dibujo así porque conectan regiones del mismo hemisferio. Entonces, fíjense, coloco esto para que nos ubiquemos con todo lo que vamos a hablar de la configuración interna del cerebro, que dijimos que la dividíamos en hemisferios cerebrales y en diencéfalo. En el diencéfalo, de sustancia gris, vamos a tener al tálamo, a los tálamos y al hipotálamo. Y en los hemisferios cerebrales de sustancia gris vamos a tener los núcleos basales, que son estos, que ya los vamos a ver, y la corteza cerebral, ¿ok? Que esa se termina viendo también desde la superficie con todo lo que ya habíamos visto en configuración externa. Entonces esas neuronas, dependiendo de la región donde estén, van a tener una función diferente. Esos somas que forman esa sustancia gris van a tener una función diferente. Por ejemplo, si son la sustancia gris de la corteza de la circunvolución precentral, dijimos que eran motoras, y si son las de la circunvolución postcentral, son sensitivas, ¿ok? Entonces, la sustancia gris de los hemisferios cerebrales está dividida en núcleos de la base o núcleos basales, o ganglios basales también llamados, y la sustancia gris de la corteza. Y la sustancia blanca de ambos, tanto de los hemisferios cerebrales como del diencéfalo, van a ser fibras de proyección que se llaman así porque comunican al cerebro con el exterior, o sea, con el tronco encefálico, para que se proyecte esa fibra, ese axón, a donde tenga que llegar o para que se proyecte para la vía, ¿ok? Entonces, por eso se llaman de proyección, porque proyectan esa información, ya sea que venga hacia el cerebro o que salga del cerebro. Perdón. También tenemos fibras comisurales o interhemisféricas, que acá les dibujo solamente el cuerpo calloso, pero hay más, no es solamente el cuerpo calloso, está la comisura blanca anterior, la posterior, la venular, o también está, por ejemplo, el fornix, que lo vamos a ver aquí superior al tálamo, y después lo vamos a ver en más imágenes. Y también están las fibras de asociación, que acá les dibujo una cualquiera, o sea, porque son fibras que conectan regiones de un mismo hemisferio. Entonces, las de asociación conectan regiones de un mismo hemisferio, conectan lóbulos de un mismo hemisferio. Perdón, tengo mucha tos. Entonces, conectan lóbulos o circunvoluciones de un mismo hemisferio, mientras que las interhemisféricas o comisurales, acuérdense que cuando hablamos en generalidades de comisura, es que pasaba de un lado a otro, no la vía, porque una cosa es decusación, que es cuando la vía cruza. Pero otra cosa es cuando es una fibra que está para ambos lados, que está conectando a ambos lados. Bueno, esa es una comisura. Entonces son fibras comisurales o fibras interhemisféricas porque conectan a los dos hemisferios. Entonces las de asociación conectan regiones de un mismo hemisferio,
Las interhemisféricas o comisurales conectan a ambos hemisferios y las de proyección conectan al hemisferio con el tronco encefálico, ¿ok? Ahí vamos entonces con el sistema ventricular, que en el caso de los hemisferios cerebrales tenemos los ventrículos laterales. Para cada hemisferio hay un ventrículo. En el diencéfalo tenemos el tercer ventrículo y luego se continúa a través del acueducto de Silvio, que está en el mesencéfalo, para llegar entonces al cuarto ventrículo, que está a nivel de la protuberancia bulbo-raquídeo y cerebelo, ¿ok? Entonces, en configuración interna dijimos que hablábamos de sustancia gris, sustancia blanca y sistema ventricular. Y estos son, pero ya los vamos a explicar todos con más detalle. Entonces, volvemos a este cuadrito. Nos interesa esto en la clase de hoy, que estamos hablando del cerebro, que dijimos que se dividía en hemisferios cerebrales y diencéfalo. La sustancia gris para los hemisferios cerebrales está en la corteza y en los núcleos basales. Para el diencéfalo está en el tálamo y en el hipotálamo. Es decir, aquí hay somas, ¿ok? En la sustancia blanca para ambos vamos a tener las fibras comisurales de asociación y de proyección. Y el sistema ventricular, para los hemisferios cerebrales tenemos los ventrículos laterales y para el diencéfalo el tercer ventrículo. Y es lo que vemos entonces en este esquema. Ahora vamos a hablar de configuración interna. Ya hablamos de configuración externa. Entonces, tanto de hemisferios cerebrales como de diencéfalo, tenemos la misma sustancia blanca, que son los tres tipos de fibras que ya les mencioné. Para los hemisferios cerebrales tenemos también sustancia gris, corteza y ganglios de la base. Y esta corteza es la misma que forma las áreas corticales a nivel de la superficie de estos lóbulos, ¿ok? Sobre todo esto. A ver, ajá. El sistema ventricular en los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales, como ya dijimos. La sustancia gris en el diencéfalo, tálamo e hipotálamo, y el sistema ventricular en el diencéfalo sería el tercer ventrículo, ¿ok? Comenzamos entonces con configuración interna. Y aquí vamos con un dibujo. Imaginemos una vista lateral del cerebro, pero que escarbamos y estamos viendo son sus estructuras más profundas, ¿ok? Como por ejemplo esta que sería el cuerpo calloso, que tiene un pico, una rodilla, la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo y el esplenio. Bien, acá les dibujo el fornix, ¿ok? El fornix va a tener dos patitas atrás y dos patitas adelante, y van a estar unidas por un cuerpo. Entonces estos serían los pilares posteriores del fornix, que acá vemos uno solo, que es el del lado que estamos viendo. Pero hacia el otro lado también va a haber otra, ¿ok? Y aquí tendríamos los pilares anteriores del fornix. Importante saber que la vía va así. O sea, el hipocampo lleva la información hacia el fornix. El fornix se encarga de llevar entonces esa información y él termina llegando a los cuerpos mamilares. Entonces, los pilares posteriores del fornix están comunicados con el hipocampo, que es esto, y estos son los pilares posteriores. Los pilares posteriores del fornix están comunicados con el hipocampo y los pilares anteriores del fornix están comunicados con los cuerpos mamilares, ¿ok? Y este sería el cuerpo. Ahí tenemos el septum pellucidum, que va a unir va a estar entre el cuerpo calloso y el fornix, ¿ok? Es una telita pequeña que va a ir entre el cuerpo calloso y el fornix a todo este nivel, ¿bien? Y además, ese cuerpo calloso me va a separar a los dos ventrículos laterales. Entonces acá les dibujo esquemáticamente. Obviamente sabemos que los ventrículos son espacios, pero se los dibujo así para que nos ubiquemos, para que sepamos dónde está. Porque ese ventrículo va a estar lateral al septum pelúcido, que es el ventrículo lateral, que es el que dijimos que era parte del sistema ventricular de los hemisferios cerebrales. Este ventrículo lateral va a tener un asta anterior o asta frontal, un cuerpo, un asta posterior o asta occipital y un asta inferior o asta temporal, ¿ok? Él se va a comunicar a través del agujero de Monroe con el tercer ventrículo, que es el que va a estar a este nivel. Le dibujo este agujero porque este representaría entonces la adhesión intertalámica entre un tálamo y el otro, ¿ok? Fíjense que él tiene esta forma porque hacia acá abajo estaría el hipotálamo y el hipotálamo tiene esta forma. Y aquí estaría el tálamo, aquí más o menos el surco hipotalámico. Entonces es un espacio. Todo esto que le estoy dibujando, este color, es espacio. Ventrículos laterales y acá agujero de Monroe y acá tercer ventrículo. Ahí les dibujo el núcleo caudado. Ese núcleo caudado que va a ser uno de los ganglios de la base o ganglios basales o núcleos basales
que son parte de la sustancia gris de los hemisferios cerebrales, que va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. Y fíjense cómo va relacionado estrechamente con el ventrículo lateral. Ese núcleo caudado va a terminar acá, la cola termina acá adelante con el complejo nuclear amigdalino, ¿ok? Que es otro de los núcleos basales o ganglios basales. Ahí les dibujo el tálamo lateral al tercer ventrículo, ¿ok? Entonces, acuérdense que en los hemisferios cerebrales, el sistema ventricular, la parte del sistema ventricular que hay es el ventrículo lateral. En el diencéfalo, la parte del sistema ventricular que hay es el tercer ventrículo. Ahora, en la sustancia gris de los hemisferios cerebrales también hay otras estructuras, pero acá les menciono el núcleo caudado y el complejo nuclear amigdalino. Por otra parte, acá en la sustancia gris del diencéfalo tenemos el tálamo. Y también el hipotálamo que estaría casi abajo, que no lo dibujé. ¿Okay? Fíjense esto, y quiero que lo recuerden bien, y es que aquí ocurren dos matrimonios, ¿ok? Se casaron, se aman, puro amor. El primer matrimonio es entre el núcleo caudado y el ventrículo lateral. Fíjense la relación que tienen ambos, ¿ok? Realmente tienen una relación bastante estrecha, literalmente. Tienen prácticamente la misma forma y por ende, haga donde yo haga el corte, lo más probable es que me los encuentre a los dos juntos. ¿Ok? Si hago el corte acá, si lo hago acá, si lo hago acá. O sea, me voy a encontrar a los dos juntos. Bien, no importa si lo hago aquí atrás o si lo hago acá adelante el corte, voy a ver al núcleo caudado y al ventrículo lateral juntos. Si hago el corte así, lo voy a ver juntos acá y los voy a ver juntos acá. ¿Ok? Por otra parte, el otro matrimonio es entre el tálamo y el tercer ventrículo. ¿Ok? La primera boda es entre el núcleo caudado y el ventrículo lateral. Y la segunda boda es entre el tálamo y el tercer ventrículo. ¿Ok? Entonces, vean que yo acá, si yo hago un corte a este nivel, no voy a ver ni al tálamo ni al tercer ventrículo. Si hago un corte a este nivel, tampoco. Si hago un corte a este nivel, tampoco. Pero si hago un corte acá, los veo juntos. Si hago un corte acá, los veo juntos. Otro corte acá, los veo juntos, ¿ok? Entonces, los vamos a ver juntos generalmente. Por eso les digo que tienen una relación. Entonces, siempre recuérdense eso, porque para identificar al ventrículo lateral, uno de los puntos de referencia anatómicos importantes es el núcleo caudado y viceversa. Para identificar el núcleo caudado, uno de los puntos de referencia importantes es el ventrículo lateral. Por otra parte, lo mismo con el tálamo y el tercer ventrículo. Uno de los puntos de referencia importantes para identificar al tercer ventrículo es el tálamo, porque sabemos que los dos tálamos están laterales al tercer ventrículo. Y uno de los puntos de referencia importantes para identificar al tálamo es el tercer ventrículo. ¿Ok? Entonces, seguimos. Aquí les dibujo el núcleo lenticular, que está conformado por el globo pálido y el putamen. Lo dibujo esquemáticamente así, solamente para que sepamos que está ahí. Y acá estas fibras que les dibujo pasando acá son la cápsula interna. Fíjense entre quién está pasando. Va a tener hacia interno al tálamo y al núcleo caudado y hacia externo al núcleo lenticular. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esto, si hacemos un corte a este nivel y vemos un hemisferio, de mitad, ¿ok? Entonces vemos un hemisferio solamente, que sería en este caso el izquierdo. Tenemos acá la cisura de Silvio y acá el lóbulo de la ínsula, que dijimos que para ver al lóbulo de la ínsula teníamos que abrir la cisura de Silvio y ver entonces acá el lóbulo de la ínsula, ¿ok? Y ahí les dibujo la sustancia gris de todo esto que sería la corteza. Entonces ahora sí comenzamos. Acá arriba, como vemos, si hacemos un corte a este nivel, que es un corte coronal, y lo estamos viendo desde anterior, bueno, acá arriba tenemos al cuerpo calloso. Abajo vamos a tener al fornix. Y ese mismo fornix, o sea, aquí estamos cortando el cuerpo del fornix, pero acá abajo estamos cortando al hipocampo. Entonces acá abajo vamos a ver al hipocampo. Aquí tenemos el septum pellucidum, que como estamos cortando así, dijimos que estaba entre fornix y cuerpo calloso, entonces en medio de los dos voy a ver ahí el septum pellucidum. Lateral al septum pellucidum dijimos que estaba el ventrículo lateral, porque ese septum pellucidum me dividía
a los dos ventrículos laterales. No veo el otro porque no estoy dibujando el otro hemisferio. Pero aquí estaría el otro ventrículo lateral que estaría separado del ventrículo lateral izquierdo, que es el que estamos viendo, por este septum pelúcido. Aquí abajo, debajo del fornix, importante eso, estaría el tercer ventrículo, que ahí ya no lo estamos viendo, porque bueno, este no lo está tapando todo. Pero fíjense, aquí está una parte del tercer ventrículo. Entonces estoy cortando acá, ahí vería el tercer ventrículo. Y lateral al ventrículo lateral, voy a ver entonces el núcleo caudado. Y acá abajo, por ejemplo, veo el complejo nuclear amigdalino, porque estoy viendo, entonces veo acá ventrículo lateral y acá también, porque corté así. Entonces aquí arriba corté y veo el ventrículo lateral, que es el color morado. Y acá también abajo corté y veo también ventrículo lateral. Entonces voy a ver un espacio aquí cerca del hipocampo y otro espacio acá. Pero aparte, con respecto al núcleo caudado, fíjense, aquí vemos al núcleo caudado, y esta porción sería el cuerpo, ¿ok? Lateral al ventrículo lateral. Y acá más abajo no veo el núcleo caudado, pero veo el complejo nuclear amigdalino, que es la continuación del núcleo caudado. Bien. Ahí, lateral al tercer ventrículo, voy a ver al tálamo. Bien. Entonces veo el tercer ventrículo aquí y el tálamo más lateral. Eso que vendría ahí sería esto, que es el núcleo lenticular. Y pasando acá estaría la cápsula interna. Bien. Que dije que pasaba lateral al núcleo caudado y al tálamo y pasaba medial al núcleo lenticular. Esa cápsula interna se continúa con la corona radiada para llegar a las diferentes regiones de la corteza. Ahí les dibujo el claustro, que es también uno de los núcleos basales, que en realidad todavía se desconoce su función. Ahí lo vamos a ver más adelante. Y aquí no está dibujado, pero entre núcleo lenticular y claustro pasaría la cápsula externa. Y entre el claustro y la corteza del lóbulo de la ínsula pasaría la cápsula extrema. ¿Ok? Terminarían comunicándose con la corteza. La más importante de todas es la cápsula interna, porque es la que lleva las vías más importantes. Y aquí tenemos entonces una imagen real. Fíjense, vemos acá arriba lo primero que buscamos, cuerpo calloso, que siempre va a estar en todos los cortes porque se extiende en prácticamente todo el cerebro en donde están las estructuras importantes. Bien, si yo hago un corte muy, muy posterior, no voy a ver ninguna estructura importante, pero donde están las estructuras importantes, donde se hacen los cortes, en todos va a estar el cuerpo calloso. Entonces busco el cuerpo calloso para guiarme. Debajo dijimos que estaba el fornix. Entre los dos el septum pelúcido. Este septum pelúcido me separaba los dos ventrículos laterales. Bien, entonces este espacio que está acá es ventrículo lateral. Lo busco abajo también, sí, aquí. Este espacio que está acá es ventrículo lateral. ¿Ok? Debajo entonces acá estaría el fornix y el fornix dijimos que estaba encima, porque es techo, del tercer ventrículo. Entonces este espacio que está acá sería el tercer ventrículo. No está completo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los ventrículos laterales son dos. Entonces están separados por el septum pelúcido. Si yo agarro un solo hemisferio, voy a ver un ventrículo lateral. ¿Ok? Pero el tercer ventrículo no, es uno solo. Entonces, obviamente, si yo agarro un solo hemisferio, no voy a ver al ventrículo completo, porque para completar su espacio, o sea, sus límites, necesitaríamos el otro hemisferio. Entonces, aquí estaría el tercer ventrículo. Bien. Lateral al ventrículo lateral estaría el núcleo caudado, que lo vemos acá. ¿Ok? Este es el ventrículo lateral. Acuérdense, el ventrículo lateral se lo dibujé de morado y el núcleo caudado de azul. De lateral estaría el núcleo caudado. Lateral al tercer ventrículo estaría el tálamo. Fíjense, ahí se ve la sustancia gris. Bien. Entonces, abajo, fíjense, ese fornix dijimos que daba la vuelta y llegaba hasta acá. Y acá era el hipocampo. Entonces, esto que está acá sería hipocampo. Esto que se ve así. Y aquí el núcleo lenticular, que es este, que está conformado por esta estructura que es más pálida, más clara, que es el globo pálido, y esta estructura que es el putamen. ¿Ok? Globo pálido y putamen. Y después más atrás tenemos esta línea de sustancia gris que sería el claustro. Y después, fíjense, aquí está la cisura de cilio y esta es la corteza del lóbulo de la ínsula. Entonces, aquí viene pasando la cápsula interna, aquí la cápsula externa y aquí la cápsula extrema. Entonces, cápsula interna pasa acá, teniendo interno al núcleo caudado y al tálamo, y externo al globo pálido y al putamen, o al núcleo lenticular. El núcleo lenticular está conformado por el globo pálido y el putamen.
Esa sería la cápsula interna. La cápsula externa está entre el núcleo lenticular y el claustro. Y la cápsula extrema está entre el claustro y la corteza del lóbulo de la ínsula. Insisto, la más importante de saberse, y fíjense que es más grande porque tiene más fibra, es esta, la cápsula interna. Entonces aquí fíjense, vemos los dos hemisferios, ¿ok? Hacia acá estaría diencéfalo y acá están los hemisferios cerebrales. Bien, entonces lo primero que busco, cuerpo calloso, acá. Debajo del cuerpo calloso tiene que estar el fornix. En el medio, esta telita que está aquí, sería el septum pelúcido. Ese septum pelúcido me separa a los dos ventrículos laterales. Entonces, este es un ventrículo lateral y este es el otro. Y lateral, al ventrículo lateral, siempre el núcleo caudado. ¿Ok? Abajo del fornix va a estar el tercer ventrículo. ¿Ok? Porque el fornix es techo del tercer ventrículo. Y lateral a ese tercer ventrículo estaría el tálamo, que está aquí. Bien, fíjense bien cómo se ve en la sustancia gris, perfecto. ¿Ok? Entonces, tercer ventrículo y aquí tálamo. ¿Ok? Esto que está aquí abajo serían de hecho los cuerpos mamilares, que sabemos que están un poquito más anterior al mesencéfalo, que es a donde llega el fornix, de hecho. Y ¿qué era lo otro que iba a decir? Y hacia abajo estaría el hipotálamo. ¿Ok? Eso un poquito de ahí que se ve sustancia gris, el hipotálamo, pero igual se ve muy poquito porque acuérdense que el hipotálamo es más anterior. Aquí, ¿qué vemos? Bueno, fíjense acá el hipocampo. Vean, hacia acá estaría el complejo nuclear amigdalino, que es lo que se continúa con la cola del núcleo caudado. Esto que está acá está ocupado por algunas estructuras vasculares, pero en realidad ahí eso es espacio. Esto no es tejido nervioso. Estos son estructuras vasculares que están en esos espacios, así como acá. Bien, si nosotros quitáramos eso, ahí habría un espacio. Ese espacio es el ventrículo lateral, que es este mismo. Solo que aquí lo cortamos arriba y acá lo cortamos abajo. Este es el hipocampo. Y fíjense, este que está más pálido es el globo pálido y este que está más oscuro es el putamen. Y aquí estaría el claustro y acá la corteza del lóbulo de la ínsula. Cápsula interna, teniendo interno al núcleo caudado y al tálamo, y externo al globo pálido y al putamen, que en conjunto forman el núcleo lenticular. Por ahí algunos libros van a leer que el globo pálido se divide en dos. Se los menciono por si acaso, no se confundan. Un globo pálido medial y un globo pálido lateral, que aquí se pueden distinguir bien. Hay otros libros que solamente le dicen globo pálido a todo y no se complica. Entre el núcleo lenticular y el claustro pasaría la cápsula externa, que es más finita que la interna. Y entre el claustro y la corteza del lóbulo de la ínsula pasaría la cápsula extrema. ¿Ok? Y esto ya hacia acá sería entonces todas esas fibras van hacia la corteza. Fíjense como toda la corteza que está acá es sustancia gris. ¿Ok? Se logra distinguir bien que es sustancia gris. Ahora vamos con otro corte. Hagamos un corte transversal. El anterior fue coronal. Ahora hagamos un corte transversal. Y veamos. Aquí les pongo la sustancia gris de la corteza. Aquí estaría el lóbulo de la ínsula. Entonces aquí estamos cortando el cuerpo calloso. Acá y acá. Entonces lo vemos aquí y aquí. Ahí estaría el fornix, que en este caso hacia adelante estamos cortando los pilares anteriores y hacia atrás estaríamos cortando los pilares posteriores. Esto lo vemos acá y acá. Pero acá, fíjense, el cuerpo calloso llega aquí y el fornix llega acá. Y en medio hay septum pellucidum. Entonces acá también vamos a ver el septum pellucidum uniendo al cuerpo calloso con el fornix. Ahí está el ventrículo lateral, fíjense, lo cortamos aquí y lo cortamos aquí. Por ende lo vemos aquí y lo vemos acá. Ahí estaría el tercer ventrículo que, como les dije, por arriba le pasa el fornix. Entonces, si aquí está pasando por delante el fornix y por detrás el fornix, quiere decir que por arriba está pasando el fornix, entonces esto es tercer ventrículo. Lateral al ventrículo lateral estaría el núcleo caudado, que lo vemos acá y lo vemos acá. Aquí vemos más o menos la cabeza, que es esto, y acá vemos más o menos la cola. Y aquí estaría el tálamo lateral al tercer ventrículo. Acuérdense, núcleo caudado y ventrículo lateral se casaron y tálamo y tercer ventrículo se casaron también. Aquí estaría el núcleo lenticular en forma de cuña, le dicen. Que acuérdense, la cuña ya la hemos mencionado, que es como un triangulito. Entonces, tiene forma de cuña, lo que hace que la cápsula interna tenga esta forma. ¿Ok? Y ahí lo vamos a ver. Ese núcleo lenticular, acuérdense que tiene el globo pálido más interno y el putamen más externo. Y aquí estaría el claustro. ¿Ok? Y así pasando acá, estaría la cápsula interna. Que por la forma de cuña del núcleo lenticular tenemos entonces
un brazo anterior, un brazo posterior y una rodilla para la cápsula interna. Se forman esas tres porciones por el núcleo lenticular que está como empujándola hacia adentro. Eso es importante porque en las vías es importante decir que la vía está pasando por el brazo anterior, por la rodilla o por el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Ok? Bueno, y aquí cápsula externa y aquí cápsula extrema. Y fíjense, acá vemos entonces, lo primero que buscamos, cuerpo calloso, acá y acá. Aquí estaría el fornix y aquí también. Aquí el septum pellucidum. Ese septum pellucidum dividiéndome a los dos ventrículos laterales. Aquí vemos el ventrículo lateral y acá también. Aquí lateral, el ventrículo lateral, núcleo caudado, que lo vemos acá y acá. Aquí la cabeza y aquí la cola. Acá estaría el tercer ventrículo y lateral el tálamo. ¿Ok? Este sería entonces el núcleo lenticular con el globo pálido, que algunos dicen que es globo pálido medial y lateral, y el putamen. Y aquí el claustro. Entonces esta es cápsula interna, que desde esta vista, o sea, desde un corte transversal, sí se ve mejor su brazo anterior, su rodilla y su brazo posterior. Aquí estaría la cápsula, perdón, el claustro, entre el claustro y el núcleo lenticular estaría la cápsula externa y entre el claustro y la corteza del lóbulo de la ínsula la cápsula extrema. ¿Ok? Y acuérdense siempre, cápsula interna teniendo interno al núcleo caudado y al tálamo y externo al núcleo lenticular. Bien, y aquí vemos otra imagen real, busco cuerpo calloso, estaría acá y acá. Fíjense, aquí estaría fornix y aquí también. Aquí estaría el septum pellucidum dividiéndome los dos ventrículos laterales. Lateral a esto, el núcleo caudado. Aquí vemos el tercer ventrículo y aquí estaría el tálamo, entonces. El tercer ventrículo que ahí está más unido, o sea, está como muy unido los dos tálamos, pero sabemos que en ese espacio está el tercer ventrículo. Bien, aquí está el núcleo lenticular, que tiene el lobo pálido y el putamen, y aquí el claustro y acá la corteza del lóbulo de la ínsula. Entonces, cápsula interna, brazo anterior, brazo posterior, rodilla, cápsula externa y cápsula extrema. Fíjense, acá atrás se ve el ventrículo lateral también, que lo vimos aquí y lo vemos acá. Y ahí no sé si logran ver, pero hay un poquito de sustancia gris, que sería entonces la cola del núcleo caudado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con la clase de configuración interna. Pero es importante tener todas esas cosas claras, que igual explicamos lo más importante. Ahora vamos a puntualizar, ¿ok? Para poder anotar la información de manera organizada. Todo esto que les mencioné forma parte de alguna de estas estructuras, ya sea de la sustancia blanca, que como dijimos ya ambas la comparten, o de la sustancia gris de los hemisferios cerebrales, o de la sustancia gris del diencéfalo, o del sistema ventricular de alguno de ellos dos. Entonces, lo que quise es que lo viéramos primero en conjunto y ahora vamos a puntualizarlo y a clasificarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar por hablar bien de la sustancia blanca, que son todas estas fibras, donde dijimos que era la misma para los hemisferios cerebrales que para el diencéfalo. ¿Ok? Entonces, la sustancia blanca la dividimos en, como ya dijimos, fibras comisurales, fibras de asociación y fibras de proyección. Las comisurales conectan hemisferios. Las de asociación conectan regiones de un mismo hemisferio. Y las de proyección conectan el tronco encefálico con la corteza. Entonces, en las comisurales vamos a tener el cuerpo calloso, el fornix, la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, la comisura venular. En las fibras de asociación la vamos a dividir en cortas y largas. Las cortas que unen circunvoluciones adyacentes y las largas que sí conectan circunvoluciones que están más separadas. Y ahí las vamos a ver, que serían todas estas. Y las fibras de proyección, donde vamos a tener principalmente la cápsula interna y también mencionan a la corona radiada como continuación de esa cápsula interna. ¿Ok? Aquí, ya va, espérense porque sí. Voy a explicarles acá de una vez, en esta imagen, estas comisuras. Fíjense que, o sea, aprenderse las fibras comisurales es muy fácil. Porque está el cuerpo calloso que no se puede olvidar porque es muy importante y es muy notorio. Está el fornix que no se puede olvidar porque es muy importante y es muy notorio. Y están estas tres que a veces cuesta acordarse. Pero al final son 5. Pero acuérdense que son comisuras. Y están dentro de las fibras comisurales, por eso se llaman así. Entonces, si yo digo fibras comisurales, ya yo tengo dos que no se me pueden olvidar. Cuerpo calloso y fornix. Y aparte, 3 comisuras. Y entonces ahí me acuerdo. Hay 3. Una comisura blanca anterior, que sería esta. Una comisura blanca posterior. Y acá arriba una comisura
avenular. ¿Ok? Esa después vamos a ver cuando veamos sus funciones. Ellas como son comisurales, fíjense que se ve como un puntito, porque ellas es como que, o sea, imaginemos un corte a este nivel. ¿Ok? Estoy cortando a nivel de la comisura blanca anterior. Entonces imagínense que vemos acá a los hemisferios cerebrales. Entonces la comisura blanca anterior es así. Obvio, si yo hago un corte así, lo que voy a ver acá, si veo acá, esto voy a ver es un circulito. Entonces, lo mismo pasa con todas las comisuras. Ellas son como un lápiz, como si pusieras un lápiz entre los dos hemisferios, así, horizontal. Entonces, claro, cuando yo corto, lo que voy a ver es el redondito del lápiz. Bueno, así, aquí pasa aquí y pasa aquí. Entonces, esas serían la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior y la comisura avenular. Acuérdense que la avenular y la posterior están relacionadas con esta glándula, que es la glándula pineal. Ahora sí, vamos con el resto de las fibras comisurales, que serían estas dos que son muy importantes de aprenderse y de describir. El cuerpo calloso, que conecta todos los lóbulos y está en el fondo del surco longitudinal. Es decir, si yo entro por el surco longitudinal, como ya habíamos hablado en configuración externa, por el surco interhemisférico, si entro por ahí, ¡pum!, en algún momento voy a chocar con el cuerpo del cuerpo calloso. ¿Ok? Entonces, fíjense que a diferencia de otros, él conecta a todos los lóbulos. O sea, es muy grande y es muy importante porque conecta a todos los lóbulos del hemisferio derecho con todos los lóbulos del hemisferio izquierdo. Bien, porque acuérdense que él es una fibra comisural, es decir, conecta hemisferios. Entonces, vamos a tener en él varias partes. Un pico, también llamado rostrum, una rodilla, la rodilla del cuerpo calloso, una rodilla o genu, ¿ok? Después vamos a tener un cuerpo, que es la mayor parte del cuerpo calloso, y finalmente el esplenio o también llamado rodete. Desde la rodilla hacia adelante se van a ir algunas fibras hacia anterior que se les llama forceps menor. Y desde la rodilla, desde el esplenio hacia atrás se van a ir unas fibras así hacia posterior, que se les llama forceps mayor. ¿Ok? Con respecto al fornix, también conocido como trígono, fíjense, es este que está acá. Vean cómo él va, bueno, es un sistema eferente del hipocampo que llega hasta los cuerpos mamilares. Entonces, fíjense, aquí tenemos los cuerpos mamilares, que dijimos que están relacionados con sus pilares anteriores. Y aquí tenemos el hipocampo, que dijimos que estaba relacionado con sus pilares posteriores. Entonces, aquí tenemos el hipocampo, luego se forma esta fimbria, que es la fimbria del hipocampo, y se continúa con los pilares posteriores. Esos pilares posteriores van a estar comunicados por estas fibras, que se les llama comisura del fornix. Y luego, en la parte más anterior, o sea, o sea, van avanzando, y un poco más anterior se van a unir los pilares posteriores, esos pilares posteriores, para formar el cuerpo. Ahí estaría el cuerpo del fornix. Luego él se vuelve a abrir y se vuelve a ir. Uno da un pilar anterior para el hemisferio izquierdo y un pilar anterior para el hemisferio derecho, que termina llegando a los cuerpos mamilares. Entonces fíjense por qué es una fibra comisural, porque el cuerpo está en medio de los dos hemisferios. Estos pilares posteriores vienen del hemisferio izquierdo y estos pilares posteriores, o sea, este pilar posterior viene del hemisferio izquierdo y este pilar posterior viene del hemisferio derecho. Este pilar anterior va hacia el hemisferio derecho y este pilar anterior va hacia el hemisferio izquierdo. ¿Ok? Entonces él tiene, es como que dos patitas en cada hemisferio, pero el cuerpo une a todas las patas. Entonces, como todos esos pilares están unidos por ese cuerpo, entonces está conectando a ambos hemisferios. Por eso es una fibra comisural. ¿Ok? Recuerden eso que termina llegando a los cuerpos mamilares. Si vemos este corte, este sería un corte transversal, pero sin cortar al fornix. Fíjense, esto es anterior y esto es posterior. Vean cómo entonces los dos pilares posteriores vienen, se unen y forman el cuerpo y después se vuelven a abrir para irse un pilar para cada hemisferio. Fíjense cómo ese cuerpo del fornix termina siendo techo del tercer ventrículo. ¿Ok?
Importante recordar eso. Si vemos aquí, fíjense, estos son los pilares anteriores del fornix. Y aquí estarían los cuerpos mamilares. Es decir, por el corte no lo vemos, porque no vemos la conexión en este, perdón, acá, a este nivel del corte, pero sabemos que el fornix continúa hacia acá y termina llegando a este cuerpo mamilar. ¿Ok? Fíjense, este es un corte que en realidad no tiene nombre. O sea, Nether es un genio en los dibujos que hace. Pero aquí, o sea, es como que cortaron transversalmente unas porciones, después cortaron más acá y después aquí profundizaron. Eso para ver a todo el fornix. Vean entonces, aquí hay un montón de estructuras que relacionar. Este es el hipocampo. Acuérdense cuando vimos la vista inferior, cuando hablamos de la vista inferior del cerebro en configuración externa, hablamos de una circunvolución que era la circunvolución del hipocampo. Del hipocampo vamos a hablar cuando veamos sistema límbico, ¿ok? Pero entonces esta sería la circunvolución, o sea, este sería el hipocampo y estaría dentro de la circunvolución del hipocampo, ¿ok? Entonces acá lo estamos viendo desde arriba. Hipocampo, fimbre del hipocampo forman en los pilares posteriores del fornix. Esos pilares posteriores están comunicados por la comisura del fornix. Luego se unen y forman el cuerpo del fornix. Y aquí va, y fíjense como aquí se ve el septum pelúcido, que obviamente aquí está, esto es cuerpo calloso y esto es cuerpo calloso. Pero el cuerpo calloso está cortado del septum pellucidum también, porque lo que queremos ver en esta imagen es el fornix. Entonces, acá está el septum pellucidum entre cuerpo calloso y fornix. Y acá estaría entonces el ventrículo lateral y el otro ventrículo lateral. ¿Ok? El lateral estaría la cabeza del núcleo caudado. Acá más abajo, esto que está acá y esto que está acá es tálamo. Interno al tálamo estaría el tercer ventrículo. No lo vemos, ¿por qué? Porque el cuerpo del fornix no los tapa, porque dijimos que era su techo. Bien. Y ahí los pilares anteriores se van hacia adelante. Eso con respecto a las fibras comisurales o interhemisféricas. Ahora vamos a hablar de las fibras de asociación, que dijimos que las dividíamos en dos grupos, las cortas y las largas. Las cortas, también conocidas como fibras en U, porque tienen forma de U, ¿ok? Conectan circunvoluciones adyacentes, ¿ok? O sea, esto puede estar en todas las circunvoluciones, no tienen nombres precisos, ¿ok? Sino que están conectando circunvoluciones que están una al lado de la otra. Entonces, tienen esa forma de U, por eso se le llama fibras en U, o fibras cortas, fibras de asociación corta, ¿ok? Conectan circunvoluciones adyacentes. Las circunvoluciones largas van a conectar circunvoluciones que estén más separadas, ¿ok? Entonces van a conectar lóbulos. Vamos a tener el fascículo uncinado o uncinatus, que va de la superficie inferior del lóbulo frontal hasta el lóbulo temporal. Es este. ¿Ok? Tenemos el fascículo arqueado, que va desde el área de Broca, que aquí el fascículo arqueado es este. O sea, este no es el mismo que este. Este que está así, que da la curva, estos que están más abajito, que está agarrado acá, señalado acá. Esos son el fascículo arqueado, que va desde Broca, desde el área de Broca, que está en el lóbulo frontal, hasta el área de Wernicke, que está en el lóbulo temporal. Eso lo vamos a ver, esas dos áreas las vamos a ver cuando veamos las áreas funcionales en la anatomía funcional del cerebro. Está el cíngulo, que fíjense que yo se los había mencionado antes, que es este, que les dije que era una masa compacta de sustancia blanca, que estaba encima del cuerpo calloso. Acuérdense que cuando hablamos de configuración externa, vimos en un corte sagital, en una vista interna del hemisferio cerebral, vimos que aquí estaba el cuerpo calloso y aquí había una cisura que era la cisura calloso marginal que llegaba hasta acá. Debajo de esa cisura calloso marginal estaba la circunvolución del cíngulo. Bueno, dentro de esa circunvolución está esta estructura que es el cíngulo, que es una fibra de asociación que conecta el lóbulo frontal y el lóbulo parietal con el parahipocampo, en el lóbulo temporal. O sea, una región parahipocampal, que ya después la vamos a ver cuando hablemos del sistema límbico, que está ahí cerca del hipocampo, en el lóbulo temporal. Entonces, en conclusión, conecta lóbulo frontal y lóbulo parietal con el lóbulo temporal. El fascículo longitudinal superior, que sí es este, fíjense que es más, sí, o sea, es más largo y va desde la parte anterior del lóbulo frontal
hasta el lóbulo temporal y también un poco el lóbulo occipital. Y el fascículo longitudinal inferior, que sería este, que fíjense que conecta al lóbulo temporal con el lóbulo occipital. O sea, el superior conecta a los tres lóbulos. El inferior no. El inferior conecta el occipital con el temporal. ¿Por qué? Porque está aquí separado por la cisura de Silvio. O sea, no tiene ni relación con el lóbulo frontal, sino que está aquí dentro de esta parte y entonces conecta el lóbulo temporal con el lóbulo occipital. A ver. Y finalmente las fibras de proyección, donde le dije, bueno, está cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema, corona radiada, pero importante es acordarse de esta, que es la cápsula interna, que como les dije iba a tener medial al núcleo caudado y al tálamo y lateral al núcleo lenticular, ¿ok? Que estaba conformado por el globo pálido y el putamen. La forma de cuña del núcleo lenticular lo empuja a la cápsula interna y hace que tenga esta configuración, que va a ser un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Fíjense, esta es una imagen del Snell. Fíjense como ahí Snell coloca con colores qué pasa, qué vía pasa con, o qué fibras son las que pasan en cada una de las porciones. Entonces eso es importante después, que eso lo vamos a hablar después cuando hablemos de vía. Eso es importante saber si la vía pasa por la rodilla, por el brazo anterior o por el brazo posterior de la cápsula interna. Después, desde la parte más posterior del brazo posterior, se extienden unas fibras hacia posterior que son las radiaciones ópticas y terminan llegando a la cisura calcanina. De ellas vamos a hablar en la vía visual. Y también tenemos la corona radiada, que bueno, fíjense, todo esto que les dije es cuando se unen todas esas fibras después de pasar por alrededor de los núcleos y terminan llegando, hacen una corona para llegar a las diferentes regiones de la sustancia gris de la corteza. Aquí veamos esta imagen, vean, este es el núcleo lenticular empujando a la cápsula interna, ¿ok? Y ya aquí esto sería corona radiada. Fíjense esta imagen del Snell, esto sería anterior, esto posterior. Todo esto ya lo hemos visto. Estas son las fibras que vienen del pedúnculo cerebral y van subiendo y entonces ya aquí a este nivel serían la cápsula interna, que va a tener interno al núcleo, al tálamo y al núcleo caudado y externo al núcleo lenticular conformado por el globo pálido y el putamen. Luego, cuando llega más arriba, ya pasa a ser corona radiada. ¿Ok? Todo eso ya con sustancia blanca, tanto de diencéfalo como de hemisferios cerebrales. Ahora vamos con la sustancia gris de los hemisferios cerebrales, que dijimos que era corteza y ganglios basales. Entonces, sustancia gris, corteza y ganglios basales. Corteza, ya saben ustedes que están en la periferia y está dependiendo de la región que vimos ahí en configuración externa, sobre todo en la cara, en la vista lateral. Ya esos que vimos, que está dividido por cisuras y forma circunvoluciones y que también forma lóbulos. Entonces, dependiendo de la región donde estén esos somas de la sustancia gris de la corteza, tienen una función diferente. Bien, entonces anatómicamente lo que tenemos que saber es que esta es la corteza que está en la periferia, que también lo vemos en los cortes. O sea, también hay parte interna del cerebro donde se le ve esa sustancia gris que está en la periferia, que está en la corteza, y que dependiendo de la región tiene una función diferente. Eso ya lo profundizamos cuando hablemos de anatomía funcional del cerebro. Ahora nos vamos a hablar es de los ganglios basales o núcleos basales, que se van a dividir en tres grupos. Cuerpo estriado, complejo nuclear amigdalino y el claustro. El cuerpo estriado se divide a su vez en núcleo caudado y núcleo lenticular. Y como ya habíamos dicho, el núcleo lenticular se divide a su vez en globo pálido y en putamen. Entonces vamos a tener el núcleo caudado acá, como ya habíamos mencionado, y acá el núcleo lenticular. A veces se estudia en conjunto diciendo que todo es el cuerpo estriado por esto, porque hay partes donde el núcleo lenticular y el núcleo caudado se comunican. Y no es que se comunican a través de axones, es que se continúan a través de sustancia gris, a través de soma. Entonces al final están como que unidos y terminan formando entre todos un solo núcleo, pero ese núcleo tiene varios segmentos. Entonces sería el núcleo caudado,
el núcleo lenticular, que sería este, y este está conformado por el globo pálido, que a veces lo dividen en globo pálido medial y lateral, y putamen, ¿ok? Aparte vamos a tener el complejo nuclear amigdalino, que no lo vemos desde esta vista, pero que acuérdense que es el que es la continuación después de la cola del núcleo caudado, que lo vimos en los cortes y en los dibujos. Y tenemos el claustro, que es esta línea que está acá, que ese claustro hasta ahora se le desconoce la función, entonces por eso no lo mencionan demasiado. Entonces, en la configuración interna de los hemisferios cerebrales, específicamente, hablando de su sustancia gris, dijimos que teníamos los ganglios basales, que estaba el núcleo caudado. Fíjense esta imagen del néter, que aquí está el núcleo caudado, que es todo este de color verde, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y que esa cola se continúa con el complejo nuclear amigdalino, acá abajo. Fíjense cómo este es el núcleo lenticular, y este núcleo lenticular está unido, o sea, tiene continuación con el núcleo caudado, ¿ok? En algunas porciones. Entonces, por ejemplo, si yo hago el corte a este nivel, que es lo que muestran acá, fíjense cómo hacen el corte aquí, Nether corta acá y te dice, esta es la A. Y si hago el corte acá, es la B. Entonces vean, como hizo el corte aquí en la B, veo la comunicación que tienen ambos, o sea, la continuación. Bueno, es una comunicación de sustancia blanca, es que es el mismo núcleo, que es el cuerpo estriado, ¿ok? Que se estudia como que todo es uno solo. Bueno, ese sería aquí se ven conectados el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Pero si hago el corte acá, que es lo que está mostrando Nether en la A, fíjense cómo se ven separados. Entonces se puede encontrar en la pieza de ambas maneras. Entonces ese núcleo caudado que tiene forma de C, que está relacionado, ya se los he dicho mucho, está casado, boda, se casaron, ¿ok? Tienen 3 hijos y 4 perros y una casa. Se casaron, el núcleo caudado con el ventrículo lateral. Se aman, ¿bien? Entonces esa relación importante que tiene el núcleo caudado hacia interno, que sería el ventrículo lateral. Si lo vemos acá, si el corte a este nivel, fíjense. Entonces vemos acá núcleo caudado, acá vemos la cabeza, y acá vemos el corte, y acá lo vemos también. Interno a esto, ventrículo lateral. Interno a esto, ventrículo lateral. ¿Ok? Que está ocupado por este plexo coroideo, pero si lo quitáramos se vería solamente el ventrículo, el espacio. ¿Ok? Perdón. Ahora nos vamos con el núcleo lenticular, que tiene forma de cuña, como habíamos dicho, está conformado por el putamen y el globo pálido, y el globo pálido a veces lo dividen en globo pálido medial y globo pálido lateral, y como tiene forma de cuña, termina promoviendo que la cápsula interna tenga esta forma. También tenemos el complejo nuclear amigdalino, que está en el lóbulo temporal cerca del uncus, que es este, es parte del sistema límbico, ¿ok? Fíjense, núcleo caudado, la cola se continúa con el complejo nuclear amigdalino. Y el claustro, que es esta línea que está acá, que lo vemos tanto en los cortes transversales como en los cortes coronales, que hasta ahora se desconoce su función. De la función de todos vamos a hablar en anatomía funcional. Ahora estamos viendo lo anatómico. Del claustro, también aquí se lo menciono, pero no sabemos la función hasta ahora. Aquí más de lo mismo, cabeza del núcleo caudado, cuerpo, cola y aquí núcleo amigdalino. ¿Ok? Aquí núcleo lenticular y en el medio pasando la cápsula interna. Ahora vamos con la parte del sistema ventricular de los hemisferios cerebrales que dijimos que eran los ventrículos laterales. Aquí no hay demasiado que describir, ya se los he dicho prácticamente todo, que también estos ventrículos laterales también tienen forma de C, que están relacionados, casados con el núcleo caudado. El ventrículo lateral está casado con el núcleo caudado y que además se divide en varias porciones. Tiene una asta anterior o frontal, un cuerpo, una asta posterior u occipital y una asta inferior o temporal. Es decir, el asta anterior está relacionada con el lóbulo frontal, por eso se le llama asta frontal. El cuerpo está relacionado con el lóbulo parietal. El asta posterior está relacionada con el lóbulo occipital, por eso se le llama asta occipital. Y el asta inferior está relacionada con el lóbulo temporal, por eso se le llama asta temporal también. ¿Ok? Fíjense, hay ventrículos laterales, después se comunican con el tercer ventrículo. Aquí está el fornix, quiere decir que debajo del fornix, tercer ventrículo. Este es el agujero de Monroe, esto es ventrículo lateral.
Entonces se comunica con el tercer ventrículo, el tercero con el acueducto de Silvio, con el cuarto. Ahora nos vamos a diencéfalo, empezando por su sustancia gris, donde vamos a hablar de tálamo e hipotálamo. Aquí les hablo un poquito del diencéfalo. El SNEL menciona incluso unos límites inferiores y un límite superior. Dice que el límite superior del diencéfalo es el fornix y que el límite inferior es el quiasma óptico, el tracto óptico, que acá no lo vemos, porque acuérdense, sí, el tracto óptico, pero no lo vamos a ver acá por el nivel del corte. Aquí lo que vemos es el quiasma óptico. El tuber cinerum y hacia atrás los cuerpos mamilares. O sea, Snell dice que estos serían los límites inferiores del diencéfalo. ¿Ok? Igual acuérdense que ese diencéfalo también se comunica hacia abajo con el mesencéfalo, pero el mesencéfalo ya es parte del tronco encefálico. Está dividido por el surco hipotalámico en tálamo e hipotálamo. O sea, no es que todo está dividido, no es que son las únicas estructuras del diencéfalo, solo que este surco hipotalámico hace que sepa que arriba es el tálamo, y aquí se ve la adhesión intertalámica, y hacia abajo es el hipotálamo, que son las dos estructuras que vamos a estudiar como sustancia gris. Comenzando por el tálamo. Tálamo, masa ovoide de sustancia gris. Recuerden que siempre les recomiendo que cuando hablemos, cuando vayamos a definir algo, nos aprendamos 2 o 3 palabras, ¿ok? Eso ya lo hemos hecho mucho, lo dijimos en locomotor, lo dijimos en esplacno, ahora lo decimos también en neuro. Y entonces, para definir al tálamo, se comienza diciendo masa ovoide de sustancia gris. O sea, si te preguntan qué es el tálamo, ahí empiezas respondiendo con eso. Porque es una masa, tiene forma ovoide y es de sustancia gris. Esto es importantísimo. Si está formado de sustancia gris, quiere decir que está compuesto por somas. Entonces, si está compuesto por somas, está compuesto por neuronas, por la cabeza de la neurona, por varios somas, que son los somas de varias neuronas. Y si está compuesto entonces por neurona, es tejido nervioso. Perdón, me dio un ataque de tos. Entonces, recuérdense que si, por ejemplo, hay 4 tejidos principales en el organismo. El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. A veces preguntan, a veces preguntan cuál es el tejido del tálamo. Y la respuesta es tejido nervioso. Y después es inevitable especificar que es sustancia gris. ¿Ok? Ay, Dios, si ya vamos a terminar. Entonces me dio este ataque de tos al final. Ajá. Entonces, si el tálamo es sustancia gris del diencéfalo, ¿ok? Entonces hay que estar ubicado con eso. O sea, el cerebro se divide en diencéfalo y hemisferio cerebral. El diencéfalo tiene como sustancia gris al tálamo. Entonces el tálamo está compuesto por somas de neuronas, por ende es tejido nervioso, ¿ok? De ahí pueden salir muchas preguntas. Te pueden preguntar qué tejido es el tálamo, te pueden preguntar qué sustancia es el tálamo, te pueden preguntar dónde está el tálamo, qué parte del cerebro en qué parte del cerebro está el tálamo, si en el encéfalo, hemisferio cerebral. O sea, hay que tener muy claro todo eso, ¿ok? Si te preguntan solamente qué es el tálamo, empezamos con masa ovoide de sustancia gris. Y después complementamos con las demás informaciones, ya sea diciendo sus partes, sus límites o sus funciones. Es una estación de intercambio, la información se integra y se transmite a corteza cerebral. Acuérdense que les dije que el tálamo era el portero del boliche. ¿Ok? El portero del boliche no le importa quién sale, le importa es quién entra. Él es el que está en la puerta del cerebro, el tálamo está en la puerta del cerebro recibiendo la información. ¿Ok? Entonces, ahí, cuando llegan esas fibras hacia el tálamo, hacen sinapsis en tálamo y de ahí después van hacia la corteza a través de la cápsula interna, cualquier tipo de fibra que termine llegando a la corteza, con la rayada, etc. ¿Ok? Entonces, radiaciones ópticas, que ya las vimos hace rato, o sea, etcétera. Lo importante es que la información viene de acá, ya sea una información visual,
por ejemplo, que viene por el nervio óptico, quiasma óptico y termina llegando a tálamo, ya sea una información gustativa que viene por los pares craneales 7, 9 y 10, sí, 7, 9 y 10, facial, glosofaríngeo y vago, y termina llegando al tronco encefálico, eso ya sea una información sensitiva, por ejemplo, ya sea por el quinto par craneal o por los nervios raquídeos, o sea una información auditiva de los sentidos por el octavo par craneal, termina llegando acá, o sea, siempre termina haciendo sinapsis en tálamo. La única vía aferente que no hace sinapsis en tálamo es la vía olfatoria, que es una vía más primitiva y al parecer, o sea, de hecho los animales que no tienen, no pueden, no está tan desarrollado su cerebro y su sistema nervioso, su encéfalo como nosotros, tienen un olfato bastante bueno, hay varios animales que tienen un olfato bastante bueno y por ende no necesitan un sistema así que tenga, por ejemplo, el tálamo, ¿bien? En cambio, nosotros, el resto de las vías, sí pasan por tálamo. La vía olfatoria no, que es muy primitiva. En cambio, todas las demás vías pasan por el tálamo. Tienen que llegar a tálamo antes de ir a la corteza. Y el tálamo es el que le dice, bueno, recibe la información, les pide el DNI en la puerta del boliche, le dice, bueno, puedes pasar. Si eres vía visual, bueno, al fondo a la derecha, vas a la cisura calcarina en la corteza visual a nivel del lóbulo occipital. Si es información sensitiva, bueno, vete a la circunvolución postcentral. Si es información auditiva, bueno, vete a la circunvolución temporal superior y así, ¿ok? La vía hace su penúltima sinapsis, es decir, el penúltimo soma de la vía va a estar en el tálamo, que está compuesto de somas porque dijimos que era sustancia gris. Y después de ahí va a ir a la corteza. Ya dependiendo de la vía, va a ir a la corteza el olfatoria, perdón, olfatoria no pasa por talón, a la corteza visual, a la corteza temporal, a la corteza sensitiva en el parietal, etcétera. Eso lo vemos después cuando hablemos de vía. Lo que importa ahora es que entiendan eso, que esa sustancia gris que está ahí parada, esperando que llegue esa información para entonces regular, es una estación de intercambio integra esa información y la transmite a la corteza cerebral. ¿Ok? Entonces ahí está nuestro portero del boliche. Fíjense, son dos tálamos, como ya habíamos dicho. Están unidos por la adhesión intertalámica. Tienen, entonces aquí vemos un tálamo en su extremo anterior, es estrecho y redondeado. Y es el límite posterior del agujero de Monroe o agujero interventricular, que es el que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. También tenemos el extremo posterior, que va a tener al pulvinar. Un desastre este video. Todo, me da tos, estornudo, pero bueno, seguimos, nadie nos para, nadie nos vence. Entonces, luchamos contra la enfermedad. Aquí, en el extremo posterior del tálamo, vamos a tener el pulvinar, que es este, que se le llama pulvinar del tálamo. De hecho, en un parcial de pinches, te pudieran pinchar acá y la respuesta específica es pulvinar. Si te pinchan en un corte como los que hemos visto, el tálamo, bueno, la respuesta es tálamo. Pero si es una vista más así o unos cortes más laterales que se pudiera ver la forma del tálamo, la parte más posterior es el pulvinar. ¿Ok? Entonces, pulvinar del tálamo. Va a estar superior a los colículos superiores. O sea, fíjense acá, acuérdense que estos son los tubérculos cuadrigéminos superiores, aquí, en la parte posterior del mesencéfalo. Y acá estaría, no lo vemos, porque por el nivel del corte no podemos verlo, pero hacia allá estaría el pulvinar del tálamo. Debajo él va a tener estos cuerpos, que son los cuerpos geniculados. Va a tener un cuerpo geniculado lateral y un cuerpo geniculado medial. Acuérdense que de hecho en tronco encefálico les mencioné que los tubérculos cuadrigéminos a través de los brazos conjuntivales se comunicaban con los cuerpos geniculados medial y lateral. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en vía visual y en vía olfatoria, perdón, y en vía auditiva. En la vía visual y en la vía auditiva lo vamos a ver. Entonces, recuérdense de eso, cuerpo geniculado lateral, cuerpo geniculado medial y arriba el pulvinar. Internamente el tálamo va a tener al tercer ventrículo como su relación y va a tener una continuación para los dos tálamos, que es la adherencia intertalámica. Importante recordar esto. La adherencia intertalámica es sustancia gris, que si hacemos el corte a este nivel y vemos el corte sagital sería este. ¿Ok? Este que está acá. Entonces, em,
Bueno, ajá, entonces esto es sustancia gris, ¿sí? O sea, aquí hay somas en todo esto, porque esto es sustancia gris, y aquí los somas se continúan. Sustancia gris, sustancia gris, sustancia gris, sustancia gris. ¿Ok? No es una comunicación de sustancia blanca que tienen los dos tálamos, no. Es como una conexión que tienen ambos, pero siendo sustancia gris. O sea, que harían como que todo fuera un solo cuerpo de sustancia gris, ¿sí? Pero tenemos un tálamo del lado derecho, un tálamo del lado izquierdo, y están comunicados a través de es que no sé si comunicación sea la palabra, pero o sea, es parte de su estructura para ambos una adhesión intertalámica, que es esta estructura de sustancia gris, que está en medio de ambos, ¿ok? Y que sale de un lado y también sale del otro y se une. El lateral va a tener como relación a la cápsula interna, como ya dijimos. Inferior se continúa con el mesencéfalo, y superior va a tener el cuerpo del fornix, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí de cada una de las partes les dije lo que estaba relacionado, pero también les dije algunas partecitas de cómo eran o qué tenían. Con respecto al hipotálamo, que no vamos a hablar demasiado, que sería este, va desde el quiasma óptico, por ejemplo, hasta los cuerpos mamilares, ¿ok? Sería esta porción que está acá. Tiene un montón de núcleos y está inferior al surco hipotalámico. Entonces tiene un montón de núcleos que son, por ende, núcleos, si son núcleos, son somas, por ende el hipotálamo también es sustancia gris. Y su función es más que todo endocrina. Acuérdense del trabajo que tiene el hipotálamo en conjunto con la hipófisis para el eje hipotálamo hipofisiario, ¿ok? Que después promueve otras cosas o que se vayan otras hormonas a cada una de las diferentes glándulas, ¿sí? Entonces, su función más que todo es endocrina. Aquí vemos esta imagen del Snell, fíjense, cuerpo calloso, pico, rodilla, cuerpo, esplenio, ¿ok? Aquí estaría el fornix, este es septum pelúcido, entonces aquí este espacio sería el ventrículo lateral. Este es el fornix, ese fornix va a llegar a los cuerpos mamilares, lo que pasa es que no lo vemos porque no los tapa el hipotálamo. Este es el hipotálamo, el surco hipotalámico y aquí el tálamo, y este sería la adherencia intertalámica. Comisura blanca anterior, aquí el quiasma óptico, el infundíbulo, la hipófisis, tubercinerum, cuerpos mamilares, aquí el tercer par craneal emergiendo de la fosa interpeduncular, aquí pedúnculo cerebral y acá lámina cuadrigémina, por ende este es el surco, perdón, la cisura de Silvio, sí, el acueducto de Silvio, y entonces todo esto sería mesencéfalo. Esto es protuberancia, bulbo raquídeo, acá estaría cerebelo, velo medular superior, velo medular inferior, aquí estaría entonces el cuarto ventrículo. Aquí ventrículo lateral, en el agujero de Monroe se comunica con el tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio con el cuarto ventrículo. ¿Ok? Aquí fíjense, esta sería la comisura blanca posterior, comisura venular y acá adelante la glándula pineal. Y acá lo mismo que ya hemos visto, septum pellucidum, fornix, comisura blanca anterior, quiasma óptico, ahí el infundíbulo y la hipófisis, mesencéfalo, o bueno, pedúnculos cerebrales, protuberancia bulbo raquídeo, velo medular inferior, velo medular superior, cerebelo, cuarto ventrículo, lámina cuadrigémina, acueducto de Silvio, comisura blanca posterior, glándula pineal, comisura venular, aquí la adhesión intertalámica, surco hipotalámico, por ende esto es un pedacito de lo que podemos ver de tálamo, y este sería el hipotálamo, ¿ok? Lo mismo que ya hemos visto varias veces acá. Pausen el video y traten de ubicar todo eso que ya vimos o sea, en todo este tema, en todo este video, y traten de ubicarlo que en este corte como vamos viendo cada uno. Y aquí vemos entonces una imagen real, fíjense, cuerpo calloso, pico, rodilla, la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo y el esplenio. ¿Ok? Aquí estaría el fornix, ¿sí? Quiere decir que hacia arriba, entre el cuerpo calloso y el fornix, está el septum pellucidum, y hacia abajo del fornix estaría el tálamo. Entonces aquí está el surco hipotalámico, esto sería tálamo y esto sería la adhesión intertalámica. Esto es hipotálamo, bien. Aquí estaría el quiasma óptico, hacia acá abajo debería estar la hipófisis, no la veo bien. Acuérdense que no siempre está, pero aquí está el infundíbulo. Estos son los cuerpos mamilares, el mesencéfalo, todo esto es mesencéfalo, pero esto sería pedúnculo cerebral, esto es lámina cuadrigémina
y esto acueducto de Silvio. Aquí la protuberancia, cuarto ventrículo, velo medular superior, un poquito de cerebelo. Ahí no vemos bien más estructura. Por aquí estaría la comisura blanca anterior, que ahí está. La venular y la glándula pineal no la vemos bien. ¿Ok? Y finalmente, para terminar, ya esto igual lo hemos mencionado, vamos a hablar del sistema ventricular del diencéfalo, que dijimos que está conformado por el tercer ventrículo. Entonces, los límites bien de todos los ventrículos, más la función, lo que recorre, el líquido cefalorraquídeo y todo eso, lo vamos a hablar en la clase de sistema ventricular. Por ahora lo que quiero es que siempre estén relacionando estas estructuras con las estructuras anatómicas que hemos visto ya de tronco encefálico, de médula espinal, de cerebro, etc. Entonces, lateral, acuérdense siempre que va a tener a los tálamos, va a estar atravesado ese ventrículo lateral por la adhesión intertalámica y que superior siempre va a tener al fornix. Bien, se comunica con el ventrículo lateral a través del agujero de Monroe y se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Ya todo esto lo hemos mencionado mucho. Acuérdense, el tercer ventrículo es la parte del sistema ventricular que hay en el diencéfalo y los ventrículos laterales es la parte del sistema ventricular que hay en los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales son dos, los ventrículos laterales son dos. El diencéfalo es uno, el tercer ventrículo es uno. Y fíjense que si dibujáramos el tercer ventrículo tendría esta forma así como de un pájaro, que aquí tiene un ojo y aquí tiene un pico. ¿Ok? Este pico es el hipotálamo. ¿Ok? Porque este es el tercer ventrículo. ¿Ok? Que es un espacio. Lo que pasa es que si lo dibujas pareciera que fuera masa, pero no. Es un espacio. ¿Ok? Entonces, él va a tener la forma que le dan, como es un espacio, va a tener la forma que le dan el tálamo y el hipotálamo. Entonces, acá el pico que tiene ese pájaro, o el ave, va a ser por el hipotálamo, ¿sí? Que es así, acuérdense que aquí está el quiasma óptico, aquí la hipófisis y un fundíbulo, entonces forman acá como un pico. Bueno, ese espacio, ese es el pico del tercer ventrículo. Y el ojo del pájaro es por la adhesión intertalámica, que acá no la vemos, pero que sabemos que va de un tálamo a otro. Entonces, ese tercer ventrículo está perforado, o sea, está atravesado, mejor dicho, no perforado, porque es un espacio, está atravesado por la adhesión intertalámica. Entonces, eso y alrededor, entonces aquí hipotálamo, aquí alrededor tendría los dos tálamos, aquí la adhesión intertalámica pasando de un tálamo a otro. Y eso es lo que hace arriba el fornix, ¿ok? Entonces, todos esos límites y todas esas cosas hacen que el tercer ventrículo tenga esta forma, ¿bien? Y con eso terminamos entonces esta segunda parte de cerebro. Espero que les haya gustado y bueno, cualquier duda pueden consultarme al WhatsApp.